Este es el primero de dos videos en los que les hablaré sobre los principales representantes de la etapa humanística y clásica del pensamiento griego. Hola gente, soy Marlon Ceballos y en este video les hablaré sobre dos de los principales representantes de la etapa humanística y clásica del pensamiento griego, los sofistas y Sócrates. Esta etapa fue un momento de la historia donde los griegos se centraron en entender al ser humano y al mundo a través de la razón y el pensamiento crítico. Los sofistas fueron filósofos griegos que vivieron principalmente en el siglo V a.C. y que se centraron en el estudio del ser humano, a diferencia de los filósofos anteriores llamados presocráticos, quienes se enfocaban en la naturaleza y en la búsqueda del arqué. Este cambio se debió al escepticismo hacia la antigua filosofía y a la creciente reflexión sobre la cultura y la civilización, facilitada por las relaciones de los griegos con otros pueblos. Los sofistas usaban un método empírico deductivo. Primero reunían muchas observaciones sobre hechos particulares y luego sacaban conclusiones teóricas y prácticas de esos datos. Sus fines eran prácticos, enfocándose en la instrucción y educación en las ciudades griegas, enseñando el arte de vivir y de gobernar. Eran profesores itinerantes que viajaban de ciudad en ciudad. Su programa educativo incluía gramática, interpretación de poemas, filosofía de los mitos y la religión, y sobre todo, la retórica, el arte de argumentar. Esto con el objetivo de prepararlos para la vida pública y política. Aunque inicialmente fueron respetados, los sofistas ganaron una mala reputación porque se creía que enseñaban a los jóvenes a despreciar las costumbres y creencias tradicionales. Además, cobraban por sus enseñanzas, lo que también fue mal visto. Los sofistas hicieron que la educación se volviera muy importante bajo la idea de que era necesario usar el conocimiento para el bien del Estado. Fueron los primeros en destacar la importancia del arete o vida basada en el saber. Sin embargo, su objetivo no era educar al pueblo en general, sino a los líderes o nobles, enfocándose en la elocuencia. También plantearon la educación como una técnica enfocada en objetivos específicos. Promovieron un concepto de educación que fomentaba el individualismo y la formación del espíritu. Consideraban que la educación no terminaba en la escuela, sino que continuaba en la vida ciudadana, donde los jóvenes aprendían a vivir según las leyes del Estado. Sócrates vivió alrededor de los años 470 a.C. y 399 a.C. Durante su juventud, Atenas estaba en su apogeo. Inicialmente, Sócrates estudió teorías cosmológicas, pero luego se centró en el estudio del ser humano. Su conversión a filósofo moral se debió a que, en Delfos, el oráculo afirmó que no había nadie más sabio que Sócrates. Esto lo llevó a concluir que su sabiduría residía en reconocer su propia ignorancia y que su misión era buscar la verdad y la sabiduría verdadera. A diferencia de los sofistas, Sócrates buscaba la verdad universal y no cobraba por enseñar. El problema socrático radica en determinar con precisión sus enseñanzas, ya que no dejó nada escrito y sus ideas nos llegan a través de sus discípulos como Jenofonte, Platón y Aristóteles, quienes ofrecen interpretaciones diversas. Los siguientes son aspectos filosóficos de Sócrates. Sócrates consideraba importantes las definiciones universales porque estaba interesado en la conducta ética. Creía que una definición universal proporcionaba una base sólida para juzgar acciones y códigos morales. Aristóteles atribuye a Sócrates el uso del razonamiento inductivo, aunque Sócrates no se interesaba en temas de lógica. Sócrates utilizaba la dialéctica o conversación, haciendo preguntas para llegar a definiciones universales. Este método procedía de lo particular a lo universal. Aunque la dialéctica podía ser irritante para algunos, el objetivo de Sócrates no era humillar, solamente era descubrir la verdad para vivir de acuerdo con ella. Sócrates llamaba a su método mayéutica, comparándolo con el arte de la partería, ayudando a otros a dar a luz ideas verdaderas para una acción justa.
Sócrates se centraba en la ética, creyendo que su misión divina era estimular a los humanos a cuidar su alma y buscar sabiduría y virtud. Se sentía responsable de instruir a las personas para que actuaran con justicia y virtud como buenos ciudadanos. Creía que debía preocuparse por el estado ético más que por los intereses políticos. No se ocupaba de los partidos políticos, sino de la vida política en su aspecto ético, buscando el conocimiento como medio para la acción ética. Sócrates identificaba el saber con la virtud, argumentando que quien conoce lo recto actuará con rectitud. Creía que nadie obra de mal a sabiendas, sino por ignorancia. Sin embargo, Aristóteles criticaba esta visión, señalando que Sócrates no consideraba las partes irracionales del alma y la debilidad moral. Sócrates sostenía que hay una sola virtud que es verdaderamente buena para el ser humano y conduce a la salud y armonía del alma. Aunque se puede enseñar el conocimiento intelectual de la virtud misma no puede ser enseñada. Sócrates hablaba de los dioses, afirmando que su conocimiento es ilimitado y están presentes en todas partes, sabiendo todo lo que se hace. Afirmaba que el cuerpo humano se compone de elementos del mundo material, mientras que la razón humana es la parte de la razón universal o mente en el mundo. Los principales aspectos a tener en cuenta sobre Sócrates como educador son los siguientes. Sócrates es considerado el educador más importante de la historia de Occidente. Desde el principio, Sócrates se centró en lo moral y lo religioso partiendo del ser humano y su cuerpo. Su método de enseñanza era inductivo y su ideal del conocimiento era la tecné o habilidad práctica. Su método educativo promovía una gimnasia del pensamiento creando una nueva forma de paideia, es decir, educación integral. Platón describe el método socrático como exhortación e indagación, usando preguntas para desarrollar el pensamiento. Sócrates quería que las personas se preocuparan más por su alma que por su cuerpo o riqueza. Para él, el alma era lo divino en el ser humano y debía cuidarse a través del conocimiento del valor y la verdad. La virtud es un valor espiritual. Para Sócrates, la formación del alma lleva a una armonía con la naturaleza y la felicidad, ayudando al ser humano a dominarse a sí mismo. Aunque se enfocaba en el alma, no descuidaba el cuerpo humano. Estudiar una materia significa entender su utilidad en la vida. La ética era el centro de su enseñanza. La educación debía preparar a las personas para gobernar o ser gobernadas, promoviendo la abstinencia y el autocontrol, es decir, la edificación debía ser política. La conducta moral debía surgir del interior, no solo de obedecer leyes externas. La verdadera libertad era dominar los propios apetitos. La amistad verdadera se basa en el valor interior de las personas, no en su utilidad externa. En resumen, Sócrates nos ofreció un método de indagación y un ideal de vida centrados en la búsqueda de la virtud y la verdad. Su influencia en la educación y en el pensamiento filosófico es muy grande, invitándonos a cuestionar nuestras creencias y a vivir una vida más auténtica. Hasta aquí el primer video sobre los principales representantes de la etapa humanística y clásica del pensamiento griego. Si te gustó este video, te invito a ver el segundo sobre este mismo tema.